del 10%. Para que disfrutes tu 10, nosotros trabajamos al 100 para darte la mejor oferta. Por eso, no le des más vueltas y pórtate a WOM. Desde hoy, todos los planes desde 9.990 vienen con el doble de gigas por 6 meses. Conoce más en WOM.cl o llamando al 600-200-1000. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Dejé tirada la pregunta ahí, sin respuesta. Que sea la respuesta después de que terminemos el bloque. Ricardo Yarzo, camino al plebiscito, como todos los miércoles, ya tiene su invitada. Vamos a hacer la introducción con mi querido Ricardo. ¿Cómo estás, estimado? Gusto de verte como todos los miércoles. Bien, en esta mañana noticiosa, con harta exclusiva a través de BDR. Pero bueno, es interesante lo que está pasando en este proceso en general, ¿no? La gente está volviendo a hablar de política y política en el mejor sentido, ¿no? En cómo cambiamos las cosas para tener un mejor país. Y en eso hemos estado haciendo un esfuerzo en este programa de tener distintas visiones. Y hoy día tenemos una mujer destacada en la región que ha liderado procesos y que hoy día está cumpliendo un rol muy importante desde el mundo sindical y social, que es Doris Sandoval. Y con ella vamos a conversar un poco de la visión de esta nueva constitución, de este proceso y cuáles son los aspectos más importantes que se pueden dialogar, ¿no? ¿Cómo estás, Doris? Buen día, bienvenida, un gusto tenerte acá. Buen día, Mauro, buen día, Ricardo. Un gusto poder tener estos minutos para compartir algunas impresiones a las que nos convoca Ricardo esta mañana. ¿Qué te dice, a propósito de la introducción de Ricardo, qué te dicen estos tiempos? ¿Qué te llama? ¿Qué se te viene a la mente estos tiempos que estamos viviendo? Se me ocurren imágenes más poéticas también, pero son tiempos convulsos, que duda cabe. Yo creo que la vida y la historia individual y colectiva de cada uno de los que estamos acá efectivamente nos ha puesto de cara frente a la historia. O sea, así. Primero por la situación de la pandemia que obliga y ha mostrado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, insisto, de forma individual y también de forma colectiva. Es una pandemia que ha develado tanta cosa, ¿no? Incluso a nivel privado, de cómo uno maneja sus emociones, hasta cómo somos capaces de hacer que el Estado se haga presente en medio de esta crisis. Esa es la magnitud, desde lo más cercano, desde las emociones, hasta la perspectiva del Estado, pasando por todo lo demás. Son tiempos convulsos, pero tienen un carácter también profundamente histórico, porque el estallido social efectivamente marca un antes y un después
y estamos en un momento donde podemos hacer que situaciones importantes y relevantes se modifiquen y estamos derechamente hablando de la Constitución, y así ha sido a lo largo de la historia de nuestro país. Es decir, las constituciones, bueno, ha habido, todos sabemos, varios ejercicios constitucionales, hemos tenido 7 o algo más de constituciones, pero hay 3 que han sido señeras, y sigo conectando con tu pregunta, no me estoy yendo. Sí. Porque yo a veces me voy con un globo, pero quiero decir que, a propósito del carácter histórico, contestando tu pregunta, ¿qué es esto que yo siento? Porque efectivamente esas constituciones, yo decía, al menos 3 señeras, la de 1833, la del 25 y la del 80, lo que introdujeron precisamente fueron profundos cambios en la institucionalidad de nuestro país, y a eso están llamadas las constituciones. Y en ese sentido, decir también que eso no significa, y eso hay que trabajar muchísimo en estos días para ir desmantelando ese mito urbano y ese escenario apocalíptico en que cambiar una constitución sería la debacle, el desastre, etcétera. Eso no ha sido así. O sea, no ha sido así a lo largo de la historia de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente los procesos como los que señalaba, que dieron origen a esas constituciones, vinieron antecedidos de guerras civiles, de procesos de mucha convulsión social, y precisamente converger en un espacio para discutir las bases de la institucionalidad fue lo que trajo paz institucional a nuestro país. Entonces es al revés. Estos procesos precisamente son instrumentos, por cierto, para lo más profundo, pero también contribuyen a que una ciudadanía se reencuentre. Ahora, los mecanismos que cada una de esas constituciones tuvo efectivamente son discutibles al momento actual, ¿cierto? Sabemos que la del 25, que se llamó la Gran Convención, todas las personas que participaron fueron elegidas directamente por el presidente, y finalmente Mariano Agaña terminó redactando, pero estaba toda la tensión entre liberales y conservadores, pero aún así tuvimos una constitución que determinó cosas tan fundamentales como la separación de los poderes del Estado, o que la religión católica era la religión oficial de nuestro país. Así de relevante son las cuestiones que se pueden escribir en una constitución, y que al revés, yo me inclino por señalar que las constituciones los procesos constituyentes son oportunidades de reencuentro de un país, más que de un escenario apocalíptico y una debacle institucional. El registro de la historia nos indica al revés, que y el del mundo, en realidad. Ahí después podemos hablar un poquito de la experiencia comparada. Qué interesante lo que plantea Doris, cuando uno escucha muchos escenarios apocalípticos respecto de lo que está pasando, va a pasar o podría pasar de aquí a los próximos meses, Ricardo. Sí, Doris hace un buen análisis de cómo se ha conformado nuestra historia constitucional hasta el minuto. Y eso es importante decirlo, porque hay cosas que no van a cambiar, más allá de este proceso que parte en una hoja en blanco, como se plantea. Hay instituciones que van a continuar, o sea, vamos a tener un parlamento, vamos a tener un poder judicial, vamos a tener un ejecutivo. Entonces, la estructura base de cómo se organiza el país, eso hay un consenso amplio, ¿no? El tema es cómo se regula en detalle cada una de esas instituciones, y principalmente no solamente el aspecto del poder que tiene que ver con el gobierno, con el Estado, sino el aspecto del poder que tiene que ver cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿ah? Eso también está en la regulación constitucional, en los derechos fundamentales. Allí hay un tema súper importante para que la gente entienda que no es solamente cosa de los políticos y de las instituciones políticas, sino también de entre nosotros. Y para poner un ejemplo muy concreto, si una regulación constitucional protege de mejor forma el derecho al trabajo, a los trabajadores, bueno, entonces la relación de poder que hay entre el trabajador y el empleador, es decir, que él lo contrata, va a ser más equitativa. Entonces sí nos afecta, ¿no? Y de manera directa. Y así en todos los ámbitos que se puedan analizar. Entonces,
me parece interesante ese punto de vista y bueno, ahí Doris tiene mucho que decir porque es parte del mundo social. Doris. Sí, también aprovechar como estos minutos para decir, nosotros estamos a un par de minutos, un rato más, vamos a hacer el lanzamiento de un video por el apruebo como trabajadores del Estado, como dirigentes sindicales, basado básicamente en el concepto que nos incumbe, que tiene que ver con la noción del Estado. Para nosotros no es pensable que desde el sindicalismo sociopolítico que ejerce la ANEF, que en sus bases institucionales, fundacionales, es la inspiración de Clotario Blest, el estar preocupado y preocupadas y ocupadas de los asuntos de la polis o de nuestras comunidades, es un deber, digamos, y además yo quiero aprovechar a señalar, antes de que surja cualquier especulación, que esta decisión por el apruebo de la ANEF la tomamos en el seno, digamos, de los mecanismos que nosotros tenemos para aquello, que fue la asamblea, que fue la última asamblea presencial que tuvimos, en la que yo estuve, obviamente, la Asamblea Nacional de la ANEF, el 11 y 12 de marzo, que fue el último viaje que yo hice a Santiago, y adoptamos por unanimidad, discutimos un día completo este tema y votamos, como se vota en nuestra organización, esta opción, esta mirada desde la concepción del Estado que nos involucra. Votamos por unanimidad, recuerdo, esa opción. Por tanto, todas las gestiones que estamos haciendo van de la mano de aquello, y también votamos el tema del mecanismo. Y ahí no fue unánime, porque nosotros, de hecho a mí me correspondió liderar esa discusión, yo lo propuse, teníamos todavía un tema ahí pendiente con la Asamblea Constituyente como concepto, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces quiero decir con eso que a la ANEF le ocupa el tema del proceso constituyente desde la perspectiva que somos los trabajadores del Estado que implementamos firmemente las políticas y que nos interesa, tenemos una mirada del Estado, y el videíto que ustedes van a conocer habla de eso. Y conectando con lo que dice Ricardo, también a los servidores públicos debiera interesarles muchísimo también este tema, en particular porque esta Constitución del 80 tiene restricciones explícitas al mundo público. Es esta la Constitución del 80, que establece la negativa o la imposibilidad de realizar huelga legal y negociación colectiva para el sector público y municipal. Y eso vulnera, obviamente, derechos colectivos que están garantizados por tratados importantes que Chile ha suscrito con la OIT. Entonces, para nosotros es relevante destrabar eso, definitivamente erradicarlo de la Constitución y instalar el tema de los derechos colectivos en ese capítulo. Capaz que los constituyentes le pongan otro nombre a ese capítulo, sería completamente válido, pero hay un capítulo, como dice Ricardo, que es el vinculado a los deberes y derechos constitucionales, que yo creo que es evidente que le podrán llamar de otra manera, pero que ahí es donde nos jugamos nuestras opciones por qué tipo de Estado queremos y qué garantías constitucionales tenemos. Y en el tema del trabajo, las constituciones han avanzado de manera distinta. Efectivamente, no es que yo sea fanática de la Constitución del 25, pero la he leído y es muy interesante. Por favor, léanla de 1833. Sí. Es muy entretenida, además, porque está escrita en un lenguaje casi de castellano. Que conocemos, sí, pues, exactamente. Sí, donde todo se escribía con J y no con G, es muy entretenida. La Constitución de 1833, pero la del 25 y ambas, fíjate, la del 80 la saca, por ejemplo, de donde las constituciones hablan de que todos somos libres, que empieza este territorio, deja de ser esclavo, esclava. Las constituciones, esas dos, traían además una dimensión bien interesante que la del 80 eliminó, que es que en Chile no existe clase privilegiada. Bien interesante el concepto. La del 80 obviamente la eliminó, porque qué duda cabe que la del 80 lo que hace es poner respaldo y sustento político a un modelo económico y a una ideología que sustenta aquello, y que evidentemente fue muy bien diseñado porque se le dio sustento en esta Constitución, porque introduce elementos como
las constituciones viejitas, por decirlo de alguna manera, hablan del Estado social. La del 25 habla derechamente de Estado social, de protección del trabajo, y usa una frase que las tengo aquí, pero no le voy a dar la lata, pero cuando se refiere a la protección del trabajo, también se refiere a la protección de las familias, y dice que este país debe prodigarle a la familia un sustento, una vida digna, por decirlo de alguna manera, que cada quien debe recibir efectivamente los beneficios del desarrollo del país, por ahí va. Eso obviamente en la del 80, porque se retira este concepto de Estado social y se avanza al Estado subsidiario, y que entre otras cosas tiene implicancias muy concretas como las que señala Ricardo, cuando Ricardo dice, bueno, ¿en qué nos afecta? Sí, pues esta es la Constitución que permite efectivamente que ingresen los privados a participar de cuestiones fundamentales que son derechos humanos como la educación, la salud, la seguridad social, y es la Constitución que permite que haya una mixtura y que ingresen efectivamente los privados a hacerse cargo de esto. Entonces, así de relevantes son los procesos, y así consideramos que también nos incumbe como trabajadores del Estado, y a propósito de estas cuestiones bien particulares como el derecho a huelga y la negociación colectiva, que tanto nos penan, porque también es un minuto para decir por qué las personas se preguntan siempre, me preguntan año a año, pero ¿por qué todos los años piden lo mismo? ¿Cómo no aseguran su reajuste? Claro, porque nosotros no tenemos una negociación reglada. Entonces, año a año tienes que partir de cero negociando prácticamente las mismas condiciones. En fin, es una complejidad, pero evidentemente nos interesan muchos más asuntos que exclusivamente la negociación colectiva y el derecho a huelga. Quiero plantear, está escribiendo gente, además me están dando una información que no sé si tendrá alguno de ustedes información, pero me están hablando de una renuncia en la Seremía de Medio Ambiente, pero harina a otro costal. Mi jefe. Reportearemos nosotros. ¿Tiene alguna información, Dore? No, yo digo que el Seremi de Medio Ambiente es mi jefe. No, de yo lo sé, manera, por eso le preguntaba. Sí. A ver, hay varias gente que pregunta qué significa, y me voy a colgar de esos comentarios de algunas personas para que planteárselos a ustedes en una cuestión un poquitito más política, respecto de la visión política. ¿Qué significa que el apruebo, o si es bueno o es malo, si puede ser positivo o negativo, gane por mucho? Gane por un 70-30, por un 80-20. ¿Qué significa además, junto con eso, de que hayan figuras que son reconocidas, tradicionales, históricas, de la derecha o de la centro derecha en nuestro país, que digan, hay que aprobar, yo voy por el apruebo? ¿En qué pueden jugar? ¿A favor o en contra de el plebiscito y la posterior construcción de una nueva Carta Fundamental? Ricardo, Doris. Bueno, yo creo que sería una señal extremadamente potente, a propósito que luego que gane el apruebo por amplia mayoría es una cuestión muy potente, y que puede ser el primer elemento de contexto que vamos a tener para luego un proceso más complejo, porque efectivamente, y por eso de pronto uno tiene todavía en mente cómo seguimos avanzando hacia procesos más profundos de toma de decisión a través de una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque la convención constitucional, que espero, y yo voy a trabajar para que gane la opción de convención constitucional, porque además es la única que asegura la paridad de género. La convención mixta la asegura para el porcentaje, porque como no son 100% electos, la paridad aplica solo para los electos. En fin, nosotros no vamos a jugar por la convención constitucional, pese a que tenemos todavía la sombra de la constituyente. ¿Y por qué? Porque efectivamente para introducir estos elementos a la Constitución, para hacer el debate en la convención, ya está determinado previamente la forma en que eso se tiene que resolver desde el punto de vista del quórum. Y es un quórum alto, es de 2/3, y en la convención constitucional, que van a ser 155 miembros, para que tú introduzcas un elemento vas a necesitar por lo menos 104 votos a la hora de dirimir esta decisión. Por tanto, que el apruebo gane por una mayoría importante es relevante, porque eso significaría, y ahí vienen los otros desafíos,
que tenemos una capacidad para permitir que la Convención Constitucional tenga también representantes que vayan por una línea más bien transformadora, profunda, de las garantías y derechos constitucionales. Entonces yo creo que es súper relevante, porque el desafío luego en el desarrollo mismo de la Convención es extremadamente complejo para cualquiera, y ya va amarrada del quórum de los 2/3. Es cierto que una de las cosas también relevantes que tiene que pasar cuando se constituyan se constituyan los convencionales, es que tienen que darse un reglamento de funcionamiento. Sí. Yo soy de la idea que ojalá en ese reglamento de funcionamiento se pudieran introducir mejoras respecto de la toma de mecanismo, de la toma de decisión. Pero bueno, ese es el quórum. Por tanto, es un ejercicio político relevante este tema, además del hecho importante de que estamos en un país que una gran mayoría quiere efectivamente transformar y poner una constitución al servicio del bien común. Yo creo que ahí me la juego por una opción, que significa que yo estimo que las personas que están por el apruebo quieren efectivamente introducir elementos a esta Constitución que nos permitan tener una mejor vida, una vida digna. Digo que me la juego porque en el fondo es un juicio valórico, ¿no?, el que yo estoy haciendo y del que me hago cargo. Ricardo, para cerrar, nos queda un minutito. Sí, no, ya terminó. Así se nos va volando en este programa el tiempo, Doris, usted lo sabe. Ricardo. Hay cosas importantes que dijo Doris sobre cómo transformamos el modelo para que sea un modelo social donde los derechos sean considerados como instancias definitivas para moldear la vida, es decir, para tener una salud más solidaria, para tener una escuela, una educación donde nos encontremos todos y no sea segregadora como es ahora, donde tengamos un sistema de pensiones donde enfermos sean protegidos por aquellos que estamos sanos y que los jóvenes podamos proteger a quienes tienen más edad. Entonces todo ese ámbito que habla Doris sobre el tema social tiene que estar plasmado en esta nueva Constitución. Y allí, solo para terminar, Doris dijo una frase que me parece muy importante y que creo que puede complementarla. Tiene que ver mucho también con cómo la gente participa en este proceso. Y allí hay ideas como, por ejemplo, las asambleas, los mandatos populares que me parece que van a ser súper importantes en este periodo. Un gusto, como siempre, conversar con ambos, todos los miércoles con mi querido Ricardo Oyarzo y con Doris Sandoval, por cierto, cuando hay noticias de la NEF, cuando hablamos de Constitución, cuando hablamos de plebiscito, como en esta ocasión. Le confirmo que el señor Eduardo Chapacase habría presentado renuncia voluntaria y asumiría en su subrogancia a Pamela Santibáñez la Seremi de Ciencia. Para cerrar el bloque, ¿no? Entremos noticias. Como ya había tirado el datito, me están confirmando aquello, así que voy a tener más detalles después de las 11. Doris Sandoval, un gusto como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mauricio, y por cierto a Ricardo Oyarzo. Un placer conversar hoy día con ustedes. Que estés muy bien, Doris. Chao, Ricardo, como siempre. Gran invitado también tenemos, como todos los miércoles, como este, en los próximos, pero lo vamos a dejar ahí, stand-by, sorpresa. Chao, Ricardo, un abrazo. Chao a todos, que estén muy bien. Pausa, ya venimos. El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás 2 cédulas electorales.